Tenemos aquí una escena aparentemente real, digamos que está simulada, es un señor que está montado en un escenario. Digamos que la sensación de realismo la da especialmente el hecho de que la luz coincide, esta zona del escenario tiene sol y la orientación del sol también coincide o aproximadamente coincide y hace que más o menos parezca real, ¿no? O sea, de todas formas no es solamente el señor, sino que tampoco esto es verdad y tampoco el cielo era en ese momento. O sea que a partir de selecciones y capas se fueron montando sucesivamente los distintos planos del montaje. Bueno, quitamos esta y vemos que no guardo cambios. Aquí esta es muy parecida, también tiene un fondo montado, o sea, está por ahí. Tiene quizá una complicación algo mayor en la medida que hay una zona de la imagen que tiene una sombra propia del banco, que esto de alguna manera lo que se ha hecho es pintar o oscurecer esa zona, hacer una selección, y se oscureció la zona dentro de la persona. Vamos a quitar esto. Este es el original. Esta fue la imagen que se seleccionó. Se giró a la persona para orientarla como estaba la luz en cada caso. Este es otro ejercicio similar. También es una persona que está montada en un fondo con una luz parecida. De hecho, bueno, esta es la imagen original que se seleccionó entera, ¿vale? O sea que de alguna manera pillamos incluso la propia sombra. Veremos de aprender cómo crearle esa sombra. Lo que se ha hecho también en este caso, fíjense que son dos capas. De alguna forma el fondo de la propia bicicleta coincide también con los colores de la calle, ¿no? Entonces la orientación de la luz hace que parezca real. No siempre se trabaja de forma real, a veces nos planteamos cosas fantásticas, en este caso, bueno, podemos ponerle distintas cosas, pero básicamente la idea siempre es generar una imagen que después será seleccionada y montada, en este caso en un aire más, llamémosle, fantástico. Vamos a probar todas las herramientas que hacen falta para hacer un montaje básico. Digamos que nos vamos a concentrar en los elementos o en las herramientas básicas para coger a un personaje y montarlo encima de un escenario. Y también veremos la posibilidad de crearle una sombra, ya que la existencia de la sombra es la que hace esto más realista, independientemente que la idea es bastante fantástica de un niño viajando por un pantano, pero si alguna realidad tiene es fundamentalmente por esta, digamos, homogeneidad que da del sujeto y el fondo que da la sombra. Bueno, veremos cómo son todas las herramientas, paso a paso. Vamos a abrir las dos fotografías que van a ser la base de nuestro montaje. Bueno, vamos a dejar esto así y esto ahí. O sea, ahora mismo tenemos dos imágenes. El niño yendo con la bici y el pantano de fondo, que va a ser el fondo, ¿no? O sea, de hecho, aquí en el pantano probablemente no nos hagan falta para la composición algunos de estos árboles, y como va a quedar un fondo más bien confuso, lo vamos a hacer de una forma rápida con el tampón de clonar. O sea, la idea era que si yo cliqueo en un sitio, ese sitio se va a repetir en el lugar donde después yo quiera clonar, ¿no? O sea que ahora mismo, fíjense cómo el árbol va desapareciendo, no es que desaparezca, sino que lo que está atrás, lo que está al costado, yo lo copio ahí
y desaparece. Lo que está aquí lo copio aquí y da la sensación de que el árbol de alguna manera va desapareciendo porque aparecen otras zonas del fondo, ¿no?, que en realidad son las que están copiadas. Por ejemplo aquí, ¿no?, que el verde se va repitiendo, ¿no? Voy a avanzar un poco. Entonces, con el tampón de clonar yo cliqueo este verde y lo pongo por ahí. Cliqueo esta zona y la pongo por aquí, ¿no? Después incluso me podría plantear, vamos a esta misma montañita, la vamos a repetir más o menos por aquí. Entonces tendremos cielo por arriba. Vamos a terminar con el cielo. Y en este caso el verde seguimos insistiendo por aquí. Voy a hacerlo más rápido, voy a aumentar la velocidad de la grabación para que lo tengamos rápido y yo me callo la boca para no molestar. Ya lo tenemos el fondo y tenemos al niño. Otra de las cosas que voy a pasar en cámara rápida es la selección que le voy a hacer al niño. Voy a aplicar distintas herramientas. En principio voy a tratar de acercármelo lo más posible. En este caso se me va a facilitar bastante dentro de las herramientas de selección, entre el lazo poligonal y el magnético. Creo que lo tengo bastante fácil con el magnético, aunque iré alternando tanto estas tres herramientas como la máscara rápida que me va a permitir hacer zonas más difusas. Vamos con el lazo magnético y me callo para hacer la cámara rápida. Bueno, más o menos ya tenemos, después ya veremos qué hacemos con los radios de la bicicleta, ya cuando la tengamos pasada. Podríamos mejorar la selección acercándonos a distintas áreas. Por ejemplo, esta, me voy a quedar, prefiero a veces quedarme con más imagen. Vamos a utilizar el pincel y esto en blanco. Vamos a borrar por aquí, por esta selección, esto lo vamos a dejar borrado. Aquí, por ejemplo, podríamos quedarnos con un poquito más de sillín. Aquí mejor esto, después ya veremos de ir mejorando todo esto. Y la rueda mejor mejorarla. Vamos a hacerlo rápido para aprender la lógica sobre todo. Vale.
Después veremos qué hacemos con los radios. Ya tengo la selección hecha. Podría plantearme la selección, guardarla, ¿sí? Ponerle un nombre que dará como un canal nuevo. Y sobre todo a la selección, es algo que se hace habitualmente, comprimirla un poco, contraerla un poco, ¿sí? Comerme un poco de niño. O sea, que la selección la vamos a modificar y la vamos a contraer un píxel, por ejemplo. Y esa misma selección también la vamos a modificar desvaneciendo. De hecho, hay otras herramientas para hacer esto, pero con esto conseguiremos que el viaje del niño, ¿sí?, hacia la otra foto no sea nítido, sino un poco borroso por los bordes. Vamos a coger la herramienta arrastrar y vamos a llevar al niño. Fíjense que cuando estoy fuera no, pero cuando estoy dentro aparece una tijera. Veremos de coger al niño y llevarlo hacia la otra foto. O sea que ahora mismo tenemos al niño encima de la otra foto. Esta foto ya en principio hemos guardado la selección, pero ya no nos hace falta. Guardo cambios para que quede guardada la selección. Ok. Y tengo a un niño encima de el pantano. Lo cierto es que hay varias cosas que no coinciden, aparte de que no existe la sombra, no coincide la luz. Aparentemente en el pantano la luz va de derecha a izquierda, en cambio al niño le va de izquierda a derecha. Nos podríamos plantear girar al niño, la misma capa, en edición, transformar, voltear horizontal, y el niño ya está de alguna forma encarado hacia el mismo sol. Ya es más realista. Lo que pasa es que tampoco hay una coincidencia muy grande en relación a las dominantes. O sea, el niño es muy rojizo, de un sol probablemente más de atardecer, y el pantano parece una luz más azulada. Vamos a ver o bien cambiamos la dominante del pantano o bien cambiamos la dominante del niño. Vamos a cambiar la del pantano, o a lo mejor negociamos un poco, hacemos más cálida la del fondo. Podríamos hacerlo con una máscara de capa, pero vamos a hacerlo directamente. O sea, imagen, ajustes, en equilibrio de color. Evidentemente a esta fotografía le falta rojo, ¿sí?, y también mucho amarillo, como al niño, ¿no? O sea que de alguna manera ahora hemos hecho un punto cálido. Quizá todavía el niño es algo más cálido, ok, pero también podríamos al niño bajarle un poco la calidez, imagen, ajustes, equilibrio de color, y le bajamos un poco. Ahora mismo creo que tiene especialmente rojo, o sea, subiremos el cian un poquito en el niño, y bajamos el amarillo subiendo el azul un poquito, y de alguna forma en cuanto a color ya se empiezan a acercar bastante, ¿no? O sea, vamos a dejarlo, bueno, todavía a ver, sí, por ahí. Después veremos de ajustarlo otra vez. Ya lo tenemos. Tenemos al niño viajando por el pantano. Nos falta crear la sombra. Para empezar, estaría bien mejorar un poco la selección de los rayos. Vamos a hacerlo también en cámara rápida, o sea que me pongo en silencio. Ya tenemos seleccionados los rayos. Ahora mismo hasta, bueno, selección invertir, y podríamos plantearnos suprimir, y ya aparecen
ya parece más normal. O sea, el niño ya, de alguna forma, los rayos se transparentan detrás, parece más lógico. Bueno, y ahora es donde tenemos que crear una sombra. Creo que la aparición de la sombra va a dar muchísimo realismo a esto. Veremos de, primero, duplicar la capa del niño. Duplicamos la capa, o sea que ahora mismo tenemos dos niños, ¿de acuerdo? Uno que está por delante, que será el real, y otro el que está por detrás, que será la sombra. Tendríamos que pintar de negro al niño. Podríamos seleccionar al niño apretando control y la pantalla que queramos seleccionar, deseleccionar. Pero lo que vamos a hacer es al niño del fondo, digamos, al que está atrás, vamos a rellenarlo de negro. Si yo ahora le digo edición, rellenar, color negro, lo que voy a tener es que toda la capa se me rellena. Lo que voy a hacer ahora es, edición, paso atrás, bloquear los píxeles transparentes. Los píxeles que no están dibujados del niño, que no tienen imagen, quedarán bloqueados. Entonces, ahora cuando le diga edición, rellenar, de negro, será solamente esa capa, solamente lo que tiene imagen el niño. Entonces aquí tenemos a un niño y su sombra, que en este caso no es una sombra muy real porque tendríamos que orientarla, y de alguna forma deformarla en función del sol, ¿no? O sea, la capa yo puedo en edición transformar, distorsionarla. Esto me va a permitir mover en la orientación que yo quiera la sombra del niño. O sea que ahora mismo tendríamos una sombra bastante lógica debajo a partir de las ruedas, ¿no? Ya veremos de mejorarle esta parte de los bordes. Incluso ahora mismo hasta podríamos llegar a borrar un poco de esa sombra. Pero antes que nada vamos a ver si esta sombra, que es tan nítida y tan oscura, podemos difuminarla un poco, desenfocarla un poco y transparentarla un poco. Veremos entonces, si yo ahora, quitando los píxeles transparentes, le digo filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, bueno, aquí ya sería una sombra demasiado difusa. Vamos a darle una sombra quizá que tenga una lógica más solar, no tan nítida, ¿no? Y ya vemos que queda difuminada. Y después vamos a la capa que va a ser la sombra, la capa de la sombra, vamos a transparentarla un poco a gusto. Ven, por ejemplo, aquí, si me paso queda demasiado iluminado, pero un punto como que aparezca apenas algo de detalle del fondo. Digamos que ahora el niño ya empieza a parecer un poquito más serio. Podríamos discutir si podríamos adelgazarlo un poquito, podríamos adelgazarla un poco la sombra, pero tiene una lógica bastante clara. Voy a borrarle, vamos a borrar, vamos a meter primero por aquí. Ya sabemos que esto lo podemos hacer con una máscara de capas, o sea, yo podría plantearme aquí crear una máscara de capas y borrar la sombra con el pincel. Ven aquí, yo puedo ir quitándole la sombra esa. Pero si me arrepiento, cambiando el pincel, la máscara de capa permitiría recuperar eso. A ver, vamos a probar moverla un poquito. Edición, transformar. Vamos a rotarla un pelo. Quede un poco más por ahí. Un poco más arriba. Bueno, vamos a darlo
como aprobado. De todas formas, iremos viendo cómo perfeccionar la base, probablemente creando una capa nueva, pintándole, pero básicamente está explicado. Podríamos, a ver, vamos a mover las dos, a ver si nos parece más real aquí. A lo mejor a todo, edición, transformar, escala, apretando aquí para que no se distorsione, un poco más pequeño. Bueno, vamos a recortar, podemos recortar algo así. Soltarle. Vale. Bueno. Bueno, vamos a acoplar. Podríamos plantearnos crear una capa nueva, edición, rellenar de gris medio, y en modo superponer ir oscureciendo o aclarando las zonas que nos parezcan que pueden ser de interés. Demasiado, control Z, vamos a bajarle un poco la exposición y vamos a aumentar el tamaño también de esto. Vale. Y ya por darle un punto de moda acoplo esto, capa acoplar. Perdón. Acoplar imagen. Vamos a darle un mapa de degradado. Que vaya de azul al amarillo. Okay. Y ese mapa de degradado vamos a transparentarlo para darle este aire instagramero. Bueno, terminamos.